damos la bienvenida, por favor, a la doctora Marisela López Obregón, que nos va a hablar de la epidemiología del cáncer de colon. Buenos días a todos. Nuevamente agradecer al comité organizador por permitirme estar nuevamente con ustedes. Realmente para mí es un placer estar nuevamente en este foro. El día de hoy vengo a hablarles de un tema muy interesante, que es la epidemiología del cáncer colorectal. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué epidemiología? Si la doctora es coloproctóloga y le gusta operar mucho. Evidentemente, el colon es un reto para cualquier coloproctólogo. Nos podemos encontrar con cualquier cosa y finalmente a mí me encanta operar. Pero también estoy consciente que en nuestro país necesitamos hacer medicina preventiva. Y la primera foto le quise colocar esta imagen porque hoy el videocolonoscopio es nuestro principal instrumento para hacer detección oportuna de cáncer colorectal. Mis objetivos para el día de hoy son estos: describirles un panorama epidemiológico mundial y nacional del cáncer colorectal, identificar factores predisponentes para esta enfermedad, que conozcamos y les muestre el tamizaje que actualmente se emplea, qué hay en cuanto a la quimioprevención para cáncer colorectal y conclusiones. Bueno, esta pequeña introducción es muy importante porque cuando hablamos de epidemiología, todos creemos y sabemos qué es epidemiología. Seguramente sí lo saben, pero quiero redundar un poquito más. La epidemiología del cáncer colorectal, evidentemente, es un análisis numérico, ¿sí? Pero lo más importante es ver qué repercusión e impacto tenemos con este proceso en un grupo de pacientes y al mismo tiempo saber qué está pasando con el individuo para identificar el problema que él tiene y llevarlo a través de un proceso desde lo que es un diagnóstico, desde lo que es un tratamiento, su evolución y finalmente qué resultados tiene. Ya tiene rato que tenemos encendido el foco rojo. ¿Qué está pasando? El cáncer colorectal se ha convertido en un problema de salud pública, no nada más a nivel mundial. También nuestro país sufre de este problema. ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién nos toca? Pues nos toca a todos. Y conjuntamente todos podemos poner un grano de arena para que estas enfermedades sean detectadas oportunamente y por consiguiente poderles darle un tratamiento oportuno y así aumentar nuestra expectativa de vida. Dentro de lo que es la epidemiología mundial, estos son los datos más relevantes y más frecuentes que encontré, son del 2008. Se registraron aproximadamente 1.200.000 casos nuevos. Esta enfermedad representa un 10% de todos los cánceres nuevos en el mundo. En el 2008 se estimaron aproximadamente 608.700 muertes por año y esto permitió que el promedio de vida disminuyera 13 años en esos pacientes. Se ha visto que la incidencia es ligeramente mayor en el sexo masculino. Las tasas más bajas se describen en África y en el sur de Asia y las más altas se describen en Japón, en Norteamérica, incluyéndonos a nosotros, y muestra un sostenido aumento en casi todos los países industrializados. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Si tenemos mejores equipos, si tenemos más conocimiento de lo que está pasando a nivel molecular del cáncer, ¿por qué está aumentando? Y la tasa de mortalidad del cáncer colorectal finalmente no se ha modificado. Este es nuestro panorama, esta es nuestra realidad. Y en esta diapositiva observamos
que en los hombres en nuestro país ocupa el tercer cáncer con más frecuencia, precedido solamente por el de próstata y el de pulmón. En la mujer, igualmente, ocupa el tercer sitio de frecuencia, precedido igualmente por el de mama y de pulmón. Y ocupa el cuarto lugar de mortalidad. En esta diapositiva observamos que el cáncer colorectal ocupa el cuarto lugar de incidencia, es decir, de casos nuevos, precedidos por el de mama, próstata, cervicouterino. Y en la foto que está hacia arriba de su lado izquierdo, vemos la incidencia, cómo va pasando, aumentando conforme pasan los años. Y la mortalidad igualmente. Este es un estudio que se realizó en el Instituto Nacional de Cancerología, en donde tenemos la oportunidad de ver que se estudiaron 403 pacientes en un periodo comprendido del 2004 al 2010. ¿Y qué es lo importante? Fíjense, la gráfica muestra que solamente el 5% de los pacientes fue detectado, llegó al hospital en una etapa temprana y el 34% ya se presentaba con metástasis. Relativo a la distribución por sexo, vemos que se presentó con un predominio de 53.8% en mujeres contra un 46.2% con hombres. Esto es un poquito contrario a lo que se presenta en la literatura mundial. Por otro lado, esta gráfica es muy importante, en donde nosotros podemos apreciar en la línea amarilla y en la línea roja cómo va en ascenso el predominio, la ascendencia, la presentación del cáncer colorectal junto con la del estómago. Sin embargo, los otros cánceres digestivos, esófago, páncreas, vía biliar, hígado, se han mantenido relativamente estables. Y esta es nuestra distribución geográfica en nuestro país, teniendo en primer lugar las más altas tasas de frecuencia en el Distrito Federal, precedido de los estados de Chihuahua, Baja California Norte, Jalisco, Baja California Sur, Nuevo León, Sonora, Zacatecas, Morelos y Veracruz. Esta es una imagen en donde observamos la distribución del cáncer colorectal. Y vemos que en el colon derecho, aproximadamente de los cánceres colorectales se presenta en un 30%, en el colon transverso en un 10%, en el colon izquierdo en un 15%, en la unión rectosigmoidea 25% y en el recto 20%. Estas presentaciones han sufrido algunos cambios, es decir, antes veíamos cánceres más frecuentes en el recto y menos frecuentes en el colon derecho. Ahora se está invirtiendo y estamos pensando que lo que pasa es que ha mejorado la exploración, hemos hecho rectosigmoidoscopías con más frecuente y por eso hemos detectado lesiones oportunamente más en el recto que en el colon derecho. Y este es el proceso, en términos generales, de lo que pasa en un cáncer colorectal, en donde vemos un epitelio normal, cómo se va transformando conforme pasa el tiempo, en donde tiene que ver la genética en muchas ocasiones, otras veces en los grandes avances que hemos tenido sobre la biología molecular, en donde todos estos genes están involucrados, unos han mutado, y este proceso de ser un epitelio normal a desarrollar un cáncer colorectal lleva aproximadamente 10 años.
Esta es la etipificación de lo que es el cáncer colorectal. El estadio 0, donde todos nosotros quisiéramos encontrar a esos pacientes, en donde exactamente hay un pólipo como tal, en donde no ha habido invasión más allá de la mucosa, y el quitarle ese pólipo por endoscopía, ahí se acabaría el problema. Sin embargo, no es nuestra realidad. El estadio 1, esa neoplasia ya ha alcanzado la muscularis. En el estadio 3 ha invadido la serosa. En el estadio 4 ya está muy invasión linfática y ganglionar, y en el estadio 4 hay metástasis. Esta clasificación es lo que nosotros ocupamos para clasificar el colon, el cáncer colorectal, es decir, el TNM, tumor, es decir, el crecimiento, N, el número de ganglios, y M, las metástasis. De tal manera que en el estadio 1, que comprende T1 y T2, estamos hablando de una lesión temprana. El estadio 2A al 3C, estamos hablando de un cáncer localmente avanzado, y estadios 4, estamos hablando de metástasis. Diagnóstico por estadios. Está reportado que el 39% de los pacientes tienen confinado a un sitio primario el tumor al momento del diagnóstico. El 36% está ya diseminado a ganglios linfáticos o más allá del sitio primario. 19% de estos pacientes ya tienen metástasis y 5% está desconocido. Aquí tratamos de graficarlo. Evidentemente el 39% está localizado, el regional es un 36%, las metástasis son un 20% y el 5% está desconocido. Y aquí les muestro un cuadro en el cuál es el tratamiento de elección. Para el estadio 1, sin duda, sigue siendo la cirugía. Estadio 2 y 3, cirugía más quimioterapia. Y el estadio 4 es la crioablación o ablación por radiofrecuencia, porque el cáncer colorectal principalmente da metástasis a hígado y a pulmón. Y es lo que se está haciendo actualmente, y la terapia dirigida muy probablemente ya nada más a paliación. Y del otro lado vemos la tasa de supervivencia a 5 años, en donde nos demuestra que evidentemente en las etapas más tempranas, obviamente la sobrevida aumenta. Muy bien, aquí nuevamente identifico los estadios tempranos relacionados con una sobrevivencia a 5 años y volvemos a demostrar que entre más tempranamente tengamos el diagnóstico, la supervivencia es mucho mejor. Aquí tenemos otra tabla en los pacientes que son llevados a cirugía y donde aparte la adyuvancia con la quimioterapia nos puede agregar un 20% más de sobrevida. En esto no hay como una cirugía y un tratamiento específico para todos. Aquí tenemos que elegir muy bien a cada paciente. Se conocen muchos factores de riesgo, todos los que ustedes ven: la edad, los factores medioambientales, el sexo, lo que comemos, el alcohol, el tabaquismo, la actividad física y la obesidad. Todos estos relacionados con cáncer colorectal. Sin embargo, quiero hacerles hincapié que la edad es el marcador más importante que tenemos para la detección oportuna de cáncer. El 90% de los cánceres colorectales se presenta más allá de los 50 años. Solo el 3% se presenta en menores de 40 años. De tal manera que esa es nuestra población a la que tiene que ir dirigida nuestro
nuestra detección oportuna. Todos los demás están relacionados sin realmente tener algo fehacientemente escrito. ¿Cómo se puede presentar el cáncer colorectal? Bueno, pues si ustedes se dan cuenta, ninguno de los síntomas es específico, ¿sí? ¿Quién de ustedes no ha visto un paciente con anemia, con hemorragia, con dolor abdominal, con cambio de hábitos intestinales, con anorexia, con pérdida de peso, con náusea y con fatiga? Todos, ¿verdad? Sin embargo, no podemos decir o crear un solo síntoma y poder decir, pudiera tener cáncer colorectal. Tenemos que hacer, nuevamente volvemos a lo mismo, una buena historia clínica, una exploración física y por consiguiente, por lo menos un tacto rectal. Acuérdense que 1/3 de los cánceres de recto están al alcance del dedo. Se le ha dado mucha importancia actualmente a la epidemiología porque finalmente todos estos factores que aquí describo han tenido aportaciones en las cuales el cambio de dieta, que si comemos más fibra, que si no comemos fibra, que si comemos grasa, que si comemos carnes rojas, exposición a factores ambientales, conocemos mejor los conocimientos sobre los carcinógenos. Hemos avanzado mucho los investigadores acerca de lo que son los factores genéticos y se ha mejorado la caracterización de las formas hereditarias. Y eso nos ha permitido tener mejores conocimientos para afrontar este problema. ¿Podemos prevenir el cáncer colorectal? Sí se puede. Todos estos factores, todas estas prevenciones, la ingesta de carnes rojas, la grasa en la dieta, el aporte de fibra, el calcio, la vitamina D, el folato, el selenio y otras vitaminas y antioxidantes están descritas como prevención para cáncer de colon de recto. Sin embargo, no hay nada concluyente, no hay nada que nos diga que consumir cantidades de vitamina D, que consumir fibra, que consumir calcio nos ayude a prevenir. Finalmente, no hay una dosis estandarizada en la cual podemos decir al paciente, tienes que tomar 2 gramos de calcio y nunca te va a dar cáncer. No es nada concluyente, pero sí podemos de alguna manera educarlos, porque son factores que finalmente sí se han asociado como parte de prevención. En cuanto a la quimioprevención, los AINES han tenido un fuerte impacto sobre la prevención de cáncer colorectal. Todo empezó cuando en pacientes con poliposis familiar se les dieron dosis con Sulindac y fueron monitoreándolos a través de colonoscopía y evidentemente disminuyeron la cantidad de pólipos. Eso dio pauta a que dijeron, bueno, si es un antiinflamatorio, vamos a ver qué pasa si les damos AINES a los pacientes y mejorar o revertir lesiones. Y realmente no hay nada concluyente, tampoco hay una dosis estandarizada para dar AINES a los pacientes, pero puede ser que algún día avancemos más en esto y podamos verificar que efectivamente tienen algún sitio importante. Igualmente, existen otras sustancias, otros fármacos, el ácido ursodeoxicólico, hormonas, minerales y vitaminas, calcios, fosfatos y selenio. Pero finalmente, como les vuelvo a repetir, no hay nada concluyente. Y esta es la parte medular, la que a todos nos debe importar. ¿Cómo podemos hacer tamizaje nosotros? ¿Quiénes van a ser nuestros candidatos? Efectivamente, volvemos a la edad. Y para ser claros, a partir de los 50 años, todos debemos de hacernos una colonoscopía. Y a partir de ahí vamos a empezar. Si existe una historia de un adenoma o cáncer colorectal, si existe una historia familiar negativa
Y si el paciente tiene más de 50 años, de ahí iniciamos. Primera colonoscopía. Y nuestro tamizaje, lo ideal es la colonoscopía, pero tenemos otra opción, que es detectar sangre oculta en heces, en donde también hemos avanzado, porque antes era el famoso guayaco, ahora ya tenemos inmunohistoquímica, en donde el reactivo detecta hemoglobina humana. Y por otro lado, también podemos hacer rectosigmoidoscopía y conjuntamente con la detección de sangre oculta en heces. Si nuestra colonoscopía sale negativa, eso no quiere decir que allí terminó. A los 10 años, nuevamente una colonoscopía de control. Si la colonoscopía sale positiva y encontramos un pólipo, que es donde todos quisiéramos tener ahí quedar, ¿no? Encontrar el pólipo y quitarlo, va a depender de cómo se apellide ese pólipo, si puede haber tubular, velloso o túbulo velloso, cada uno tiene cierto grado de displasia en el momento en que se diagnostica, y de ahí, si el adenoma es un pólipo cerrado, sésil, continuamos con colonoscopía de control. Si es hiperplásico, no hay mayor problema porque es inflamatorio y nos regresamos nuevamente, colonoscopía a los 10 años. En cuanto a la detección de sangre oculta en heces, si sale positivo, directo a colonoscopía. Y el otro parámetro, que es la rectosigmoidoscopía, a 5 años, si sale negativa, hay que repetir esta rectosigmoidoscopía cada 5 años, y si sale positiva, hay que tomar biopsia. Si es un adenoma, continuar con el proceso, y si es hiperplásico, igualmente repetir la rectosigmoidoscopía cada 5 años. Estamos aquí en otra etapa del tamizaje. Ya sabemos que nuestro paciente tuvo un adenoma. ¿Y qué adenomas nos tienen que preocupar? Los adenomas de bajo riesgo son pólipos que miden menos de 2 centímetros, que son tubulares, esa es los que menos índice de malignidad presenta, y de ahí nos vamos a una colonoscopía a los 5 años de control. Si sale negativa, podemos realizar una nueva en 5 años o dejarnos a 10 años. Como vimos anteriormente en la imagen que les mostré, para que el proceso de adenoma a cáncer llegue, necesitan pasar 10 años. ¿Cuáles son los que nos van a preocupar? Los adenomas avanzados o donde haya varios, es decir, donde hayamos tenido un diagnóstico histológico ya con displasia, que los pólipos sean mayores de 1 centímetro y que se apelliden vellosos. Esos son nuestro foco de alarma, porque esos tienen un alto grado de malignidad. Ante eso tenemos que repetir esa colonoscopía a los 3 años. Si sale negativa, volvemos nuevo al algoritmo de los 10 años. Si sale positiva, a los 5 años nuevamente. Cuando encontremos más de 10 pólipos adenomatosos, bueno, esto ya es otra situación donde muy probablemente se trate de algo hereditario. La otra cosa que nos debe de preocupar es cuando hacemos una polipectomía incompleta, porque es muy probablemente que si dejamos tejido adenomatoso en ese sitio, este tejido vuelva a crecer. Y el pólipo con cáncer, efectivamente, ya es una neoplasia, ya es un cáncer, pero estamos en un estadio muy temprano probablemente y podamos ofrecerle al paciente una mejor terapéutica y una mejor calidad de vida. ¿Qué nos tenemos que llevar a casa? El cáncer colorectal se ubica entre los primeros 3 cánceres más frecuentes. La incidencia en nuestro país es muy similar entre sexo, hombre y mujer, que la edad es el factor de mayor riesgo, que la incidencia del cáncer colorectal es hasta 10 veces más alta en países occidentales, o sea que estamos dentro de ellos,
y que a pesar de los avances de prevención y tratamiento, los índices de mortalidad no se han modificado. Y eso es preocupante. ¿Por qué? Porque no todos tenemos acceso a la salud en nuestro país. No hay ninguna institución en nuestro país que haga el protocolo preventivo para cáncer colorectal. No hay datos concluyentes para la quimioprevención y en los programas de rastreo deben de comenzar por la estratificación de riesgo de la población que se va a estudiar. El rastreo empieza a los 50 años. Lo más importante, saber que el cáncer colorectal es altamente preventivo. Por lo tanto, nos debemos de enfocar a una prevención primaria en combinación con el tamizaje ya descrito y el examen físico. Muchas gracias. Todo superhéroe tiene un disfraz para salvar vidas. Gracias. Muchísimas gracias, Gracias. doctora López Obregón. Un obsequio Muchas de la gracias. asociación. Muchas gracias, doctor. Adelante.